muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Cuando el Señor, hermanos, nos dio el privilegio ahora de que nuestros ojos se abrieran, esto, hermanos, ha sido un regalo del Señor para cada uno de nosotros. Así que disfrutémoslo alabando a ese Dios grande y todopoderoso que nos da la vida. Les saludo de esta manera a todos los que están en sintonía de los medios de comunicación, tanto en señal abierta como a través del internet. Sea bienvenido y bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática de hoy. Me acompaña el pastor Adán Campos, con quien voy a compartir para ustedes el estudio. ¿Cómo está, pastor? Buenos días, pastor. Muy bien, gracias por la invitación. Y también muy buenos días a los hermanos que nos están viendo a través de la televisión, escuchándolo a través de la radio, diferentes medios que el Señor usa para llegar a ustedes. Que el Señor les bendiga en este hermoso día y pues puedan disfrutar de estos alimentos espirituales que el Señor tiene preparados para ustedes. Amén. Y pastor, ¿qué le parece si antes de orar, pues hace una invitación para que los que viven por el área de McKinney y sus alrededores puedan visitar la iglesia, ya que usted es el que, como Iglesia Advenimiento, lo tenemos ahí pastoreando esa congregación? Claro, para nosotros sería un honor tener su presencia en nuestra iglesia. Nosotros nos congregamos en la Titus, en McKinney, y invitamos a todos los que viven ahí en los pueblos cercanos, como es Melissa, Ana, a algunas partes de Plano que colindan cerca de esta área, Allen, pues serían bienvenidos a congregarse ahí con nosotros, pues, y adorar y alabar a nuestro Dios como Él quiere que nosotros le adoremos los días sábados, con reverencia, con cantos que elevan nuestras almas hacia Dios, y pues se pasarían un día bastante agradable en compañía de Dios, pues disfrutando a través de los cantos y los alimentos espirituales, pues basados en la palabra de Dios. Aún escrito está, pastor, sobre todas las cosas. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Voy a invitar aquí al pastor Campos que haga la oración. Amén. Querido Padre, queremos darle gracias por esta hermosa oportunidad que nos da este día, que podamos estar acá de rodillas delante de su presencia, implorándole el perdón de nuestras faltas. Únjanos para poder estar delante de su presencia, Señor, y le pedimos que su Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, y todo lo que hablemos y digamos pues sea dirigido por Él y para honra y gloria de su nombre. Amén. Y bendiga a los hermanos pues que están acompañándonos desde sus hogares, desde sus vehículos, desde donde quiera ellos estén, Señor, sean bendecidos por su Santo Espíritu. Amén. También. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Campos, si usted supiera que ya está para morir y tuviera la oportunidad de congregar a todos los hermanos de la Iglesia Advenimiento o a su familia, ¿qué les diría? ¿Sabe? Es curiosa esa pregunta. Eso andaba meditando yo esta semana que pasó. Y decía yo, porque muchas veces a uno cuando ya está, muchas veces al borde de la muerte, a veces las personas no pueden hablar o no tienen la coherencia para decir las cosas que quieren. Y decía yo, ¿por qué no firmar ahí un video para dejarlo y que mi familia lo abra una vez que yo descanse? Y me hacía esa misma pregunta, ¿qué les dijera yo en este video a mis hijas, a mi esposa, a mis hermanos de la iglesia? Porque yo he visto a muchas personas que han sido miembros de la iglesia durante muchos años y cuando ellos están en el lecho de muerte, a veces tienen esa duda y dicen, ¿será que Dios existe? ¿Será que cuando Dios venga me voy a levantar? Y estaba viendo yo en el libro de Job cómo Job dice que él tenía la seguridad. Dice, mi cuerpo, esta mi piel, estos mis huesos, mis propios ojos y no los de otros le han de ver cuando Él venga. Y él tenía
esa certeza, esa seguridad. Él le cree a Dios, que Dios ha prometido que Él va a venir a levantar a los que han creído en Él. Y yo le aconsejaría, pensándolo, ¿qué les diría? Yo les aconsejaría a mis hijas, a mi esposa o a los hermanos que vieran este video, decirles que nosotros tenemos que tener esa fe, esa integridad, que mire, este Job, a pesar de todo lo que él sufrió, dice que él se mantuvo fiel a Dios. Y él, a pesar de que podía morir de este ataque que había sufrido por el enemigo, él tenía esa certeza, dice que sus ojos, sus propios ojos, dice que iban a ver a Dios cuando viniera. Y eso es lo que yo le dijera a mis hijas, a mi esposa, que tuvieran esa certeza, que no pierdan esa fe, que Dios ha prometido que Él va a venir a recoger un pueblo, y Dios no es hombre para mentir. Y quisiera que ellos tuvieran esa esperanza, esa bendita esperanza, porque nosotros vemos a través de toda la Biblia, esa es la esperanza que ahí se da, que un día el Señor vendrá en el día final, y los que han sido fieles a Él, han entregado su corazón a Él, serán levantados con cuerpos perfectos, gloriosos. Nosotros lo vemos ahí, por ejemplo, cuando Lázaro murió, y Jesús le dijo, tu hermano vive, pero dice, sí, Señor, pero eso será al día final. O sea que en ese tiempo ellos también creían que al día final, cuando Dios venga, pues los que han depositado su confianza, sus esperanzas en Dios, se levantarán. Y yo tengo esa misma esperanza. Dice que algunas personas dicen, ¿qué habrá después de la muerte? Pero nosotros vemos que cuando nosotros morimos, vamos a la tierra, regresamos al polvo, a esperar hasta escuchar esa trompeta, dice, porque con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán. Y eso es lo que yo quisiera para mi esposa, mis hijas, que ellas tuvieran esa esperanza, esa certeza de las promesas de Dios, y lo que Dios promete lo cumplen. Amén. Ustedes se han fijado lo que el hermano y pastor transmitiría a su familia, sabiendo que él está para morir. Es la certeza y la seguridad de que pues se preparen para poder ver a Jesús. Amén. Cuando venga en gloria. Bueno, le hice esa pregunta a él, porque lo que nosotros estamos estudiando esta semana es lo que Josué le dijo a su iglesia antes de morir. Amén. Nosotros estamos viendo que el título de la lección es el mensaje final de Josué. Josué les ha dicho, yo ya estoy viejo, tengo 110 años, y yo estoy para morir, y por lo tanto, esto y esto y esto me nace en el corazón para decirles. Y como vimos ayer, lo primero que les digo es que no se les olvide que todo esto que ustedes han tomado ahora por posesión, a ustedes no les ha costado nada, porque todas las naciones aquí que estaban antes, es el Señor quien las ha echado, es el Señor quien las ha expulsado, así que las victorias son del Señor. Amén. Y eso es lo que vimos ayer, que Josué le dice a todos de que Dios es el que les ha otorgado esa tranquilidad, esa estabilidad, ese reposo. Dios es el que prácticamente los tiene allí por su misericordia. Amén. Eso les dijo. Pero el mensaje final, hermanos, fue bien abarcante. Prácticamente 2 capítulos, el 23 y el 24 de su libro. Y nosotros vamos a ver ahora que en ese mensaje final, él también les da una advertencia en cuanto al peligro de contraer matrimonios con personas incrédulas. Amén. Les advierte acerca del peligro contra los matrimonios mixtos. ¿Por qué razón, pastor?
Bueno, si ustedes, amables televidentes o las personas que nos estén viendo y tengan acceso a una Biblia, la tienen, abran sus Biblias en Josué 23 y vamos a leer en Josué 23 del capítulo 23, verso 11 al 13, lo que dice la palabra de Dios. Mira, dice la palabra de Dios: por tanto, cuidad mucho por vuestras almas, que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os allegareis a lo que resta de estas gentes que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, y entrareis a ellas, y ellas a vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no echará más esta gente delante de vosotros, antes os serán por lazo, y por tropiezo, y por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Wow. ¿Qué le parece esta advertencia? Wow, dice, mire, tengan mucho cuidado por vuestras almas, cuiden sus almas. Dice, amen a Dios. Y luego les da un consejo: que se aparten, que sean apartados de estas personas que a lo mejor hicieron paz con ellos, como tenemos el ejemplo de los gabonitas, cómo lo consiguieron. Estaban estas gentes ahí y ciertas otras mujeres y niños que fueron perdonados y estaban habitando ahí dentro del pueblo, pero Dios les advierte que tengan mucho cuidado de no irse a emparentar con estas personas en matrimonios. Dice, y lo que más se imagina, pastor, y me imagino yo cuando leo esto, dice, serán por espinas para vuestros ojos. Se imagina, a veces a uno le cae una arenita en el ojo y cómo anda uno bien fastidiado con aquella molestia ahí. Ahora imagínense ustedes una espina, ¿no? Qué sufrimiento, qué cosas dice que les iban a hacer por lazo, por tropiezo y por azote, si ellos hacían esto. Qué tremendo, ¿no? Bueno, hermanos, por eso yo le preguntaba al pastor al principio, ¿qué usted le diría a su iglesia, a su familia, sabiendo que está para morir? ¿Qué les diría si tuviera un mensaje para ellos? ¿Cuáles serían sus palabras? Y es admirable que Josué, sus palabras fueron: cuídense mucho de amar a Dios. Guarden con diligencia sus almas para que amen a Jehová vuestro Dios. Amén. ¿Por qué razón les dice esto? Porque, hermanos, no se les olvide que este es un discurso pues prácticamente de despedida y es en un contexto de estabilidad de ellos como pueblo, en un contexto de prosperidad, en un contexto donde pues están ya reposando. Y siempre que en esos contextos uno se encuentra, es cuando más peligroso es que uno deje de amar a Dios. Pastor Campos, fíjese que una vez yo me encontraba allá en Canadá, en un congreso campestre, y el orador dijo, ¿por qué razón, dijo, la iglesia hispana en los Estados Unidos es más fervorosa, más así como entregada que la iglesia hispana aquí en Canadá? Y un hermano dijo, yo creo que se debe al factor migratorio, dijo. Porque en Estados Unidos, dijo, los hermanos, en su mayoría, pues, sufren de ese riesgo a ser deportados. Ellos, por su misma condición migratoria, los hace como, pues, depender más del Señor, como buscar más de Dios, y eso los hace también como también identificarse más con Dios y servir a Dios. En cambio aquí en Canadá, dijo, pues como que todos estamos bien confiados, dijo, que aquí todos tenemos, desde que entramos prácticamente,
pues la cobertura del gobierno, aquí el welfare, aquí realmente dijo, no estamos expuestos a eso de que pues ahí viene la migra y tienes que correr, o aquí no suceden esas cosas, y eso dijo como que tiende a que uno pues se relaje, se tranquilice y la tome allí, como decimos, bien suave. Y por allí en las cosas del Señor pues también se refleja, dijo. Entonces yo estaba escuchando y dije, qué peligroso entonces es estar en un país de prosperidad, en un país de abundancia, en un país pues estable, donde pues yo también disfrute, ¿verdad?, esa prosperidad, esa estabilidad. Qué peligroso es eso, porque es posible que allá en mi país yo haya sido pues muy entregado, muy fervoroso, debido a las pruebas tal vez que enfrentaba, y aquí ahora pues ya como pues todo lo tengo, tienda a olvidarme de Dios, o como iglesia tendamos a no ser tan fervorosos. Yo quisiera preguntarle, pastor, y le estoy contando esto porque quisiera preguntarle si usted ha mirado casos de personas que usted ha visto que mientras eran relativamente pobres, dijéramos, o pues luchando con algunas circunstancias, se les miraba más entregados al Señor, pero ya después como que cuando prosperaron, ya usted los miró como que se enfriaron. ¿Ha visto algún caso usted así? Sí, yo he tenido la experiencia de ver varios casos. Bien me recuerdo de una pareja que ellos tenían problemas en su hogar, iban a perder su casa y buscaron de Dios. Nos decían que querían estudiar la palabra de Dios con nosotros, querían conocer de la Biblia, y pasamos 3 meses estudiando la fe de Jesús, la Biblia. Les enseñamos todo lo que tiene uno que saber pues para dar ese paso de entregarse a Dios. Y mientras estaban en estos problemas, ellos estaban se miraban muy consagrados, muy desesperados por conocer la palabra de Dios. Pero luego se les solucionó su problema del matrimonio, luego se les solucionó su problema que tenían de la casa, y entonces se olvidaron de Dios. O he visto personas que como dice usted, andan así, que tienen que manejar y no tienen licencia porque no tienen un seguro para ir a sacar su licencia. Y están orándole a Dios y están ahí en la iglesia y dice, Dios mío, ayúdame, pues puedo conseguir mis papeles. Y viene Dios y les escucha la oración y dice, no, si yo llego a tener mi green card, me voy a dedicar a promover el evangelio aquí y allá. Y cuando les viene la green card, ya no los volvemos a ver por la iglesia, pastor. Es algo increíble, como cuando nosotros estamos en necesidad, ciertamente dependemos de Dios, le buscamos, y una vez ya Dios nos ha solucionado el problema, nos olvidamos somos bien desagradecidos, nos olvidamos que lo que le pedimos a Dios, lo que le prometimos, y como dice usted, ya estamos, que podemos ir a manejar, podemos ir a buscar trabajo donde querramos, y empezamos a tener más entradas de dinero y nos olvidamos de Dios. Bueno, mis hermanos, eso es lo que Josué le preocupó. Estoy viejo, tengo 110 años, yo ya me voy a morir, y yo quiero asegurarme que ustedes, les dice, tengan mucho cuidado de que siempre amen a Dios. Amén. Porque existe ese riesgo, ese peligro de que cuando ya estamos estabilizados, cuando ya alcanzamos ciertas metas, cuando ya pues la economía mejoró, cuando ya el problema que teníamos se terminó, pues existe el riesgo de que ahora pues dejes de amar a Dios. Amén. Mira, mi hermano,
tenemos nosotros que entender muy bien lo que Josué nos está diciendo aquí. Cuando tú más próspero eres, cuando más estable estás, cuando más tranquilidad tienes, cuando menos problemas tú tienes, es cuando más peligroso es que tú dejes de amar a Dios. Y Josué, esa es una de sus preocupaciones, y en este mensaje final se lo dice, pero también les dice que no se vayan a apartar de Dios y unirse con lo que resta de las naciones. Esta otra preocupación, hermanos, es muy importante destacarla en esta hora. Unirse con otras naciones, es decir, unirse con los incrédulos. ¿En qué? En algunos de sus proyectos, en sus cosas en las que andan. Está bien que amemos a los incrédulos para nosotros hablarles de Jesús y presentarles el mensaje que nosotros tenemos, pero unirse en esa connotación negativa de andar en los caminos de ellos, muy peligroso es eso. Y por eso Josué se los dice también. Pero les dice que cuidado también con que vayan a concertar o a hacer matrimonios con ellos. ¿Cuáles serían los riesgos, pastor, de que ellos se unieran en matrimonio con los incrédulos allí, con los cananeos? ¿Qué hubiera pasado con ellos? Sí, por ejemplo, en la Biblia nosotros tenemos el ejemplo de lo que le pasó al sabio Salomón. Él se casó con mujeres de todas las naciones que Dios había prohibido que le hicieran. Y nosotros vemos que cada una de estas mujeres le pidió que le hicieran altares a los dioses que ellas adoraban. Así que había, para cada esposa que él tenía, toda que yo le adoro a tal, yo adoro a tal, y él les cumplía sus deseos. Y dice que cuando fue viejo, las mujeres lo desviaron de adorar al verdadero Dios. Y eso es lamentablemente lo que le iba a pasar a ellos, y lo que lamentablemente hoy en la actualidad le pasa a muchas jovencitas y caballeros que no atienden al consejo que Dios les da. No se casen con personas que no son de su misma creencia. ¿Sabe, pastor, que el riesgo de que sucediera eso, pues traería tremendas consecuencias? Porque hemos leído que si lo hacían, dice que el Señor no iba a arrojar a las naciones que estaban todavía allí, que todavía quedaban, y esas naciones, dice, y esas alianzas más bien con los de matrimonios, con las hijas o los hijos de esas naciones, terminarían siendo para ellos, dice, por lazo, por tropiezo, por azote, por espinas. Interesante esto de por azote, porque el azote siempre ha sido usado para con el animal y para con el esclavo. Y lo que les está diciendo el Señor es, si ustedes hacen esto, les dice Josué, si ustedes hacen esto, de contraer matrimonios con las hijas de estos paganos, de estos incrédulos o con los hijos de ellos, terminarán ustedes cayendo en una trampa donde finalmente el azote, miren, les dijo, les va a caer aquí por las costillas, a los costados, serán tratados como el animal y como el esclavo, les dijo. Amén. Y efectivamente, ¿a dónde fueron a parar después? A Babilonia. Los asirios se los llevaron también. Terminaron ellos prácticamente en diferentes lugares, pues expuestos a los gobiernos, a los reyes que se los llevaron a sufrir. Y les dice todavía, y espinas, les dijo, y espinas serán para sus ojos, es decir, ceguera les va a causar todo esto. Interesante esta advertencia que Josué da, y yo creo que es pertinente pues tratarlo ahora, porque como dijo usted hace un momento, esto ha sido el mal a lo largo de la historia en el pueblo de Dios, y todavía es un mal que no acaba, porque como dice la segunda pregunta de la lección de hoy, la solemne advertencia es repetida en la era cristiana
en este caso hoy por el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Amén. Y esa solemne advertencia la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 6, verso del 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Y dice la palabra de Dios: no os juntéis en yugo con los infieles. ¿Por qué? ¿Qué compañía tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué le parece, pastor, acerca de cómo para la iglesia cristiana Pablo está dando el mismo consejo que le dio Josué al pueblo en relación con, pues, los matrimonios con los incrédulos? Sí, y como vemos aquí, la palabra clave en esto que leímos es esta palabrita que dice yugo, ¿sí? Un yugo dice que era un pedazo de madera que se ocupaba para ponerle encima a los animales para usarlos en la agricultura. Y ese yugo lo que hace es mantener a estos dos animales juntos sin poderse mover. Si uno se quiere mover para la izquierda, el otro se tiene que mover para la izquierda. Y si uno se quiere mover para la derecha y el otro se quiere mover para la izquierda, no pueden, pastor, porque tienen ese yugo. Están amarrados. Y dice que ese yugo es un instrumento que significa servidumbre. Y entonces dice que cuando uno se casa con una persona, está poniendo ese yugo encima de uno, y uno pues tiene que obligadamente llevarlo donde la pareja lo lleve. Y muchas en la actualidad, pastores, dicen, no cree en Dios, pero yo lo voy a cambiar. Inocentemente las muchachas creen en eso. Y el resultado que nosotros vemos, que cuando se pone el yugo, en vez de ellas llevar a sus esposos a los caminos de Dios, los esposos con el yugo la llevan a ella para los caminos del mundo. Qué impresionante, ¿no? Entonces, hermanos, ustedes pueden ver que Pablo está bien a tono con Josué. El Espíritu Santo a ambos los está guiando para dar el consejo. Y es posible que alguien diga, oiga, pero ¿por qué ustedes hacen una aplicación al matrimonio si aquí Pablo no está hablando del matrimonio? Bueno, hermanos, es que es el principio. Es el principio, es el que estamos extrayendo y aplicándolo al matrimonio. Cuando Pablo dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Ese yugo desigual, pues, si bien es cierto, es amplio el concepto, porque puede aplicarse a todo tipo de relación que sea, por supuesto, negativa con el incrédulo, y en este caso que estamos tratando, también tiene que ver con el matrimonio. Amén. Es solemne la advertencia que se nos hace, porque hay mucho riesgo a volverse uno idólatra, porque generalmente estas personas pues están en ese mundo de la idolatría y no quieren cambiar. Mucho matrimonio hoy en día está experimentando tremendos problemas porque o ella quiere seguir a Dios y él no. Los hijos pues un sábado van con ella a la iglesia y tal vez el otro sábado él se los lleva a la cancha deportiva o se los lleva al cine. Y están esos conflictos.
es triste, los niños no saben para dónde pues ir, no tienen un fundamento espiritual, porque el yugo tristemente fue desigual. Así que, hermanos, ya hemos avanzado bastante, vamos al espíritu de profecía para ver de qué manera nos ayuda a comprender más esto. ¿Qué le parece, pastor, si leemos usted una parte y yo otra, donde usted pare por ahí, yo le sigo? Ok, vamos a decir, hace aquí, esto está basado en testimonios para la iglesia, y hace una pregunta, dice, pregúntese, ¿apartará un esposo incrédulo mis pensamientos de Jesús? ¿Ama los placeres más que a Dios? ¿No me inducirá a disfrutar las cosas en las que Él goza? La senda que conduce a la vida eterna es penosa y escarpada. No tome sobre sí pesos adicionales que retarden su progreso. ¿Se imaginan? Dice penosa y escarpada, no tome sobre sí pesos adicionales que retarden su progreso. Y dice, como hija de Dios, súbdita del reino de Cristo, comprada con su sangre, ¿cómo puede unirse con quien no reconoce sus requerimientos, que no está dominada por el Espíritu Santo, aunque el compañero de su elección fuese digno en todos los demás respectos? Y luego hace un paréntesis aquí y dice, me consta que no lo es. No ha aceptado la verdad para este tiempo, es incrédulo y el cielo le prohíbe unirse con él. Y luego mire esta partecita, pastor. Usted no puede despreciar esta recomendación divina sin peligro de su alma. ¿Se imagina? Es una recomendación que Dios ha dado. Y dice que si nosotros despreciamos esta recomendación, estamos poniendo en peligro nuestras almas. ¿Se imagina qué delicado? Por eso fue, pastor, que Josué decía, cuiden mucho su alma. Amén. Y Elena Guay está aquí concordando con Josué, cuiden mucho su alma, porque hay un peligro al hacer este tipo de pues matrimonio con un incrédulo. Amén. Bueno, dice aquí la sierva del Señor, yo quiero advertirle, le dice, su peligro antes que sea demasiado tarde. Usted escucha palabras dulces y agradables y se siente inducida a creer que todo andará bien, pero no lee los motivos que inspiran esas hermosas frases. No puede ver las profundidades de la perversidad oculta en el corazón. No puede mirar detrás de las escenas y discernir las trampas que Satanás está tendiendo para su alma. Él quisiera inducirla a seguir una conducta que la haga fácilmente accesible para disparar las saetas de la tentación contra usted. No le conceda la menor ventaja. Mientras Dios obra sobre la mente de sus siervos, Satanás obra por medio de los hijos de la desobediencia. No hay concordia entre Cristo y Belial. Los dos no pueden armonizar. Unirse con un incrédulo es ponerse en el terreno de Satanás. Amén. Usted agravia el Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. ¿Puede incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? Aquí la hermana Guay, hermanos, está dándole estos consejos a una joven que está a punto de contraer matrimonio con alguien que no es de su misma fe, que no cree lo mismo que ella cree, y que sin embargo el hombre, pues le gusta a la muchacha, ¿verdad? Está endulzándola con palabras bonitas, pero no tiene interés en el Dios que ella adora, en el mensaje que ella obedece, y por lo tanto, qué peligroso es. Y aquí vemos a la sierva del Señor, al igual que Josué aquel día, advirtiéndole y diciéndole, tenga cuidado con su alma. El diablo se la quiere arrastrar. Usted no lee los motivos que hay detrás de esas frases bonitas. Usted no conoce el corazón de esta persona, pero la va a apartar. Tenga cuidado. Y bueno, hermanos, la advertencia entonces que Josué hizo y que Pablo hace, todavía sigue siendo válida para nosotros. Amén. Pastor, ¿qué le parece la última partecita ahí? Sí, dice, recuerde que tiene un cielo que ganar, una senda abierta a la perdición de la cual huir.
Dios quiere decir lo que dice. Como decía el pastor, a veces los hombres cuando andan enamorando a las muchachas les prometen el cielo, la luna y las estrellas. Y una vez que consiguen el propósito que ellos tenían, y las pobres muchachas abren sus ojos, ya es tarde, ya han dado el mal paso, pero aquí en la palabra de Dios se les está dando esa amonestación, y como decía el pastor, importante esa aclaración que hizo Josué, dice, cuidaos de guardar vuestras almas. Así es que ese es el consejo que la palabra de Dios les está dando en este día. Cuiden sus almas. Dice que tienen un cielo que ganar y una senda de perdición de la cual huir. Termino entonces haciendo un llamado a todas aquellas hermanas, jovencitas, que puedan tener un novio del mundo. Mira, si ese muchacho no le interesa el Dios al cual tú adoras, si ese muchacho ni siquiera te quiere acompañar a la iglesia, si ese muchacho no cree lo que tú crees, cuidado, abre tus ojos, porque estás en peligro. Que la advertencia de ahora te sirva para reflexionar y también para cuidar tu alma. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude y a orar por las jóvenes y los jóvenes de nuestra iglesia para que sean guiados y también se dejen guiar. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, qué advertencia más solemne la que hace Josué y que también nos haces a nosotros en relación con el peligro de la asociación con los incrédulos en el área del matrimonio, en el área también, Señor, pues podríamos decir espiritual. Cuánta cautela, cuánta, Señor, sabiduría deberíamos manifestar al tener que hacer ese tipo de decisiones. Te rogamos, por favor, que ayudes a los jóvenes y a las jóvenes que no se han casado, para que tengan cuidado de sus almas, como dijo Josué y como dice aquí el don profético, y que cuiden mucho su alma, porque como dice Pablo, podría también esa alianza terminar siendo con Belial y no con Cristo. Te rogamos que, por favor, ayudes a todos los jóvenes y a las jóvenes, para que sobre todo sentimiento, pasión o emoción, usen la razón. Y esa razón sea, Señor, prácticamente guiada por ti. Ayúdanos a que como pueblo tampoco hagamos alianzas ecuménicas con aquellos que no son de nuestra fe, con aquellos que no creen como nosotros y que rechazan el mensaje. Señor, ayúdanos para aún con ese tipo de alianzas nosotros no transigir. Padre, te rogamos que esta lección la apliquemos muy bien a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.